Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Juan capítulo 8, versículo 36. Un saludo a todos los televidentes en diferentes lugares de Colombia y de las naciones de la tierra. Este es su programa Resucitados, donde damos testimonio del poder de Dios. Hoy estoy muy contento y me siento también muy privilegiado de poder tener este tiempo con Óscar Orlando Chávez Roa. Osquitar, o Pastor Óscar, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí contigo y quiero leer una biografía. Eso sí, mandar una biografía, eso parece una monografía, pero la vamos a leer. Dice: Óscar Orlando Chávez Roa, hijo de Gregorio Chávez, María Roa, es el segundo del matrimonio de 4 hijos, Rubén, Mauricio, Claudia, tiene 2 hermanos más, María, Irene Chávez. Dice: bogotano, rolo de nacimiento, 7 de agosto, siempre festivo, aclara ahí, siempre festivo. Toda la vida. Estamos bien ahí. Esposo de Mari y padre de Laurita. También dice: su primaria la hizo en la Escuela Distrital Antonio Villavicencio. Su bachillerato parte fue en el Cooperativo de Álamos. Por andar, acá yo lo voy a colocar en la biografía, dice: por andar de vago, jajaja. Dice: no terminó, le tocó él mismo pagarse sus estudios, ya que la mamá lo había sentenciado. Se recibió como bachiller en la Corporación Fe del Colegio Moderno Gauss en el 2018. Desde hace ya 25 años ha trabajado en el sonido, donde recibió capacitaciones de los mejores maestros en sonido. Nombran acá algunos de tus mentores en el sonido: Álvaro Llano, Manolo Vaquero, Mauricio Vilar, Leo Vilar y César Vilar. Fueron clases personalizadas y desde entonces ama lo que hace. Por muchos años trabajó haciendo sonido en el restaurante, muy buen restaurante, Harry Sazón, en el Hotel Bogotá Plaza, Snap, Mega Fiestas y más. Y sigue aquí la biografía, qué bien, esto está larguita. Dice: siempre ha sido un apasionado dedicado por el Señor, llega a la hora que fuera, trasnochado, cansado. Llegaba a la iglesia, su pasión lo llevó a estudiar en el seminario bíblico, luego en el instituto bíblico con mucho esfuerzo y dedicación. Llegaba a clases, así fuera a dormir. Se consagró de pastor en el año 2011 y ahora está como independiente para tener el tiempo en la obra. Es pastor de la iglesia León de Judá en Guasimal, Tena, Cundinamarca, y guía espiritual de la banda León de Judá. Oiga, qué biografía, casi una monografía, pastor. Sí, se ha hecho ahí un poquito durante tantos años. Y cuando leemos todos esos apartes, la gente cuando dice: uy, ingeniero, pastor, padre de familia, ven esa parte de la gloria, de los resultados. Pero detrás de cada resultado hay momentos, hay historias, hay anécdotas, hay dificultades, tristezas, tropiezos, etcétera. Y por eso quiero iniciar con ese tiempo de cómo comenzó todo en la vida de Óscar, donde creció, cómo fue esa infancia del pastor Óscar. No fue fácil porque nosotros crecimos. Yo estuve hasta los 7 años viviendo en Cedritos y a esa edad mi papá nos abandonó. Él decidió coger otro rumbo y de ahí en adelante le tocó a mi mamá pues sacar adelante a 4, que no fue fácil, pero nos sacó con todas las luchas. Entonces fue una vida muy, muy luchada y pues sacar adelante, y nosotros 4 hermanitos tratando de sobrevivir y con el esfuerzo de mi mamá, pero pues bueno, la vida nos iba llevando poco a poco. Ya ahí desde los 7 años ya nos vinimos a vivir acá en Gativá, por los lados del aeropuerto, y ahí era un sitio muy asolado, porque hasta ahora estaban empezando a habitar las casas, y ahí continuamos nuestra vida, empezó toda la vida, mi vida. Bueno, cuando hay una vida sin Dios,
hay algo muy marcado en la mayoría de los casos de la sociedad en Colombia, y es que muchas veces hemos tenido que pasar por el tiempo de la orfandad, la falta de un papá. Cada uno lo vivimos de diferente forma, los que tuvimos ese impasse también de la vida, que ya después lo entendimos en la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue para ese niño Oscar, de momento no tener al lado a su papá, tener que salir, cambiar de punto, de Cedritos a Engativá? Todo eso, ¿cómo afectó y cómo lo vivía Oscar? Fue un tiempo donde, digamos, nosotros notamos la ausencia de él. Mi mamá sufrió muchísimo, que eso fue lo que, digamos, más me dolió a mí, porque vimos cuando él partió y para mi mamá, yo creo que para toda mujer que parte ese ser amado, y ver sufrir a mi mamá fue lo más duro. Nosotros habían días donde no paraba de llorar y nosotros pues éramos esos 4 chiquitines como ahí refugiados sin saber nada, porque uno en esa edad es muy inocente de todo lo que está sucediendo, pero pues mirar cómo salíamos y pues ver cómo mi hermanita salía a la puerta todos los días a gritar papá, papá, y ya papá no venía, porque ya nunca más volvió. Me dolió mucho y estuve muy herido por muchos años con mi papá, muy herido. Mejor llega un momento donde no quería saber nada de él. Supe que tuve otras hermanas donde también era, mejor dicho, mi corazón las odiaba, porque pues uno decía, yo no tuve esa oportunidad. Mi papá está con ellas y les genera una oportunidad de vida que no tuvimos nosotros. A nosotros nos tocó luchar para sobrevivir en muchas cosas. Algo que me acuerdo, digamos, todos los niños llevan onces al colegio, para nosotros no era fácil llevar onces porque pues éramos 4, entonces todo eso marca y uno genera como ese rencor. Pero bueno, Dios hizo mucho, más adelante empezó a sanar todo. Esa desigualdad de condiciones con otros niños, sin quererse uno comparar, ¿no? Pero de niño uno está mirando los amigos, total, los compañeritos. Total, sí, porque claro, uno ve que los amigos, digamos, tienen todo y lo tienen todo, y pues no les falta nada, a uno le falta todo. Una anécdota que me pasó a mí, que me marcó, fue que una vez me compraron unos tenis, o sea, recién comenzó el año escolar, me compraron unos tenis blancos porque eran del requisito del colegio, y me puse a jugar fútbol y ¡pum!, les hice un huequito en la punta. Casi que terminó el año con ese huequito en la punta porque no había para reemplazarlos. Cosas como eso, y que uno dice, wow, no era fácil para sostener 4. A lo que tocaba, y bueno, en ese papel juega un rol muy importante siempre las mujeres, ¿no? Con su valentía, con ese amor por los hijos, dispuestas a abstenerse de comer algo, de darse un gusto por sostener a esos hijos, en este caso, doña María. Muy esforzada, muy valiente. Yo la admiro muchísimo. Yo digo que es una mujer que sacarnos fue dura con nosotros. O sea, fue una vida donde ella nos dio, o sea, el trato con nosotros era, si ella no se ponía pues en ese papel, yo creo que hubiéramos cogido un rumbo terrible todos. Pero esa mano dura yo creo que nos ayudó muchísimo, porque también hubieron tiempos donde cogimos y tomamos malas decisiones, pero pues ella nos frenaba. Una guerrera sin duda. Pastor Oscar, una anécdota en tu infancia en cuanto a los juegos, los amigos. Yo sé que hay matices en medio de esa tristeza, también hay cosas que uno dice, tan chévere cuando niños y hacíamos esto. Sí, nosotros digamos cosas así bonitas. Alguna vez nos regalaron una motico que era como un carrito, y eso para nosotros fue, pues tanto que nos la escondieron porque manteníamos peleando por esa moto, pero eso era la sensación de nosotros, o esperar la Navidad, porque a nosotros, pues en el sitio donde estábamos había mucha gente que nos quería y la Navidad era muy regalada, era muy bonito eso. Entonces yo me acuerdo tanto de esos regalos que le daban a uno, unos carros. Era el momento sí, eso especial. era muy emocionante. Qué bueno que es Dios, porque a veces nosotros no conocemos a Dios, Dios nos conoce a nosotros. Nosotros no sabemos qué piensa Dios, Dios sí sabe qué pensamos. Y aunque creemos que estamos ausentes de Dios, Dios estaba presente y Él se hace presente con esos detalles que uno después se da cuenta, ¿no? Sí. Pastor, como eso.
No estaba papá, pero habían regalos en abundancia en una Navidad. No habían detalles, pero llegó la moto ahí, que fue lo súper guay. Y son detalles que uno después se da cuenta que es Dios. Sí, Dios siempre estuvo ahí, que uno no lo nota, ¿no? Y uno de pronto no lo reconoce, pero pues Él estaba ahí siempre presente. Bueno, esto es una historia de vida muy buena, muy interesante, porque siendo un ministro de Dios tiene una historia con la que sé que muchos se van a identificar, para saber que Dios tiene un propósito y Él siempre gana. Ya regresamos en este su programa Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso aquí con esta historia de vida con el pastor Oscar Chávez. Osquitar, bueno, pasamos por ese tiempo de ver la mano de Dios sin conocer a Dios, de esa infancia no fácil por la ausencia de un papá. Y bueno, viene una etapa, la etapa de la juventud, del colegio, del bachillerato. Cuéntanos un poco de eso. Yo fui muy indisciplinado, la verdad reconozco que no, era malo para estudiar. Cero. No, pésimo, mejor dicho, yo llegaba a hacer tareas al colegio, y me acuerdo tanto, una anécdota que me pasó muy chistosa fue que en ese tiempo uno pasaba por promedio, si uno tenía buen promedio en unas notas, Lo jalaba uno de educación física. sí, y a mí me iba mal en inglés, mal, y me tocó habilitar, no me dio el promedio para pasar. Y presenté la habilitación y pues pasé para que me calificara el profesor y no, me puso 6 y yo le dije, no, profe, ¿cómo me va a pasar raspando? Y me miró y me dijo, ¿quieres que te ponga la nota real? Si me la pone me raja. Entonces yo, no, déjala así. Entonces, ¿No he dicho nada? No he dicho nada. Sí, yo y estudiaba. Era curioso porque el salón de nosotros, académicamente, el salón de nosotros siempre llevaba el puesto número 1. Pero en disciplina era el peor salón de cosas ¿Y así. por qué? ¿Qué te hacía ser indisciplinado? El desorden, nosotros siempre buscábamos desórdenes, digamos, yo siempre fui muy chiquito, así bajito. Entonces yo siempre era el primero de la fila, yo siempre terminaba de primera en los primeros puestos, todo. Y eso pues siempre lleva como a tener unas ciertas amistades que lo cuidan a uno. Los amigos que lo quieren. Tenías ahí tus secuaces. Sí, una vez recuerdo tanto que alguien me quiso pues ofender y me trató y a pelear y yo pues no, yo no era de peleas, nunca he sido de peleas, pero mis amigos me dijeron, sí, dígale que sí, yo no, pero yo no, qué fresco que dígale que sí. Sálgale. Y pues yo salí ese día a pelear, pues yo todo temeroso. Y cuando ya me preparé para pelear, ya el pelado que estaba decidido a pegarme, no se dio cuenta que todos mis amigos le vieron encima y pues me respaldaron y yo, wow. Ganaste por decisión del público. Sí, ya, ahí gané por respaldo. Por respaldo. Dios te dio como esa gracia, siendo esa persona, como ese pequeñito del salón y eso, y colocó esas personas. Una anécdota en el colegio también que me pasó, hicieron una maratón, pastor. Y pues yo empecé en la maratón y era la vuelta al parque, era larguísima.
Y dábamos la vuelta al parque, y dábamos la vuelta al parque, y yo daba la vuelta al parque, y daba la vuelta al parque, pero yo veía que me pasaban, y me pasaban, y me pasaban, pero yo seguía corriendo, corriendo, y de ahí todo, yo veía que me pasaban por un lado, por otro, y yo, bueno, dije, no, yo voy a llegar por ahí de antepenúltima. Y cuando ya entré en la última vuelta, iba de cuartas, y yo no sabía por qué, y todos gritando, y saludando, bravo, bravo. Y yo decía, no, pero no puede ser, que cómo llego yo de cuartas con todos los que me pasaron. Y fue cuando me hicieron entender que era que todos hacían trampa. Todos se metían por la mitad del parque, pero no, yo sí daba la vuelta. Y eso me sirvió y quedé de cuartas. Esa vez, eso me sorprendió esa vez, estar ahí entre los ganadores. Y yo, wow, ¿cómo? Dentro de los ganadores, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, y fue algo chévere. ¿Cómo es la relación con esos hermanos? Voy a citar esos hermanos en propiedad, y Osquitar me va a decir un significado para Osquitar de estos hermanos. Quiero comenzar con el primero, Rubén. Sí, nos hemos entendido, pero no hemos tenido una relación estrecha. Mauricio. Lo quiero mucho, sí, ese ha sido como mi contemporáneo siempre. ¿Y Claudia? La niña de la casa. La consentida. La consentida. Que a veces, por haber crecido entre hombres, pues siempre el trato de niños fue duro con ella, pero ya entendimos que era la niña. Muy bien. Dice dentro de tu monografía, porque eso no fue una biografía, sino eso era una más extensa, dice que te sacaron del colegio, que no seguí, que dijeron, pasa el año puede ser, pero acá no le damos cupo. ¿Cómo fue ese tiempo? Ya empezó como un desorden, ¿qué pasó ahí? No, yo llegué hasta, digamos, yo no pasé, digamos, el examen del ICFES, todo eso nunca, pues nada bien me iba. Eso que yo echaba pinochazos y no funcionó. Pero cuando no me dieron ningún colegio, me salió un colegio, pero era muy lejos de casa, entonces me colocaron en un colegio privado. No fue fácil estudiar en ese colegio privado porque pues había gente que tenía recursos y pues uno no era de recursos. ¿Venías de un colegio distrital? Distrital. Ah, colegio privado. Privado. Mi mamá hizo el esfuerzo, pero para mí fue muy duro por el trato, porque pues todos mis compañeros tenían los recursos, tenían todo, y yo no, escasamente tenía para asistir. Entonces fue duro el trato. Y ahí duré hasta tercero de bachillerato. Luché esos 3 años para llegar allá, y no, en tercero de bachillerato perdí. Ya. Ese octavo, el demonio de Baldor, sí, eso. Se te manifestó. Yo creo que ese es como ya el umbral, si lo pasas. Sí, no, ahí te quedas. Sí, y ahí me quedé. ¿Ya te quedaste? ¿Cuántos octavos? No, solo ese. Ya ¿Solo ese? perdí y ya me retiré de estudiar. Ya está ahí. Ya pues ya también ya empezaba a trabajar a temprana edad y pues empecé a coger plata, y usted sabe que a veces uno de joven lamentablemente no entiende que si hubiera sido diligente y hubiera estudiado, me hubiera preparado más, hubiera sido diferente. En ese tiempo entran las fiestas, los amigos. ¿Cómo empieza esa etapa de Oscar? Sí, claro, ya empieza uno a tener dinero, entonces ya hay amigos y ya empieza uno, el amigo que gasta y que siempre tiene. Entonces, ¿Noviero? ¿Fue noviero, Osquita? Más o menos. Más o menos. No a temprana, más como en una edad más, por ahí como desde los 18 para arriba ya. Ya empezaste empecé a... Ya ahí no era tan más o menos. Ya no era tan más o menos. Bueno, estamos acá en Resucitados, un tiempo donde nosotros hablamos de esas historias reales, hablamos de la infancia, del colegio, las relaciones con la familia, de los tiempos fáciles y los tiempos difíciles. Sí. Para cerrar ese espacio de los colegios y de la infancia, Oscar, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más marcó a Oscar en esa etapa? ¿En los colegios y en la infancia? Sí. La falta de mi papá, total. Realmente ahí es donde uno ve, porque pues tocaba, digamos, mi mamá tenía unas vacas, que no era fácil porque acá en la ciudad tener vacas pues no era algo normal, y ella las tenía y con eso fue que nos sacó adelante. Entonces a nosotros nos tocaba madrugar, todo el ejercicio de pues apoyarla a ella en eso. Entonces fue muy duro esa parte, que eso fue lo que marcó mi vida hasta cierta edad donde ya
empecé a buscar la independencia porque ya empezaba uno a trabajar y ya cambió, la vida empieza a cambiar. Bueno, pero fue ese, como eso que marcó realmente Sí. la ausencia de papá. Bueno, esa es una historia de vida que seguramente algunos de los que están viendo se identifican de una u otra forma, no estuvo papá o sí estuvo papá, pero cada uno nos identificamos y Dios nos empieza a dar testimonio de lo que Él empieza a trabajar en medio del dolor, empieza a trabajar con un plan de vida para nosotros. Cuando lo conocemos, Él nos conoce. Cuando no sabemos Dios qué piensa, Él sabe, y Él sí sabe qué pensamos y a dónde llevarnos. Viene un tiempo especial para Oscar, y digo especial es porque en el momento de nuestro dolor, de nuestras equivocaciones, llega ese amor que puede cambiar nuestros corazones. Pero ya lo vamos a contar, pastor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el nudo de esta historia. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso en su programa Resucitados y este espacio, este nuevo espacio, esta historia llega gracias a M&M Asesores y Consultores. Si usted tiene problemas jurídicos, tiene preguntas jurídicas, no dude en llamar a los teléfonos y buscar información también en las redes sociales de M&M Asesores y Consultores. Bueno, seguimos con la historia de vida, Osquitar, y viene la época que yo he denominado, conociendo un poco de cerca tu historia, la época de la chamarra y del cabello largo. Sí. ¿Cómo es esa historia? Sí, pues yo ya trabajaba, entonces empecé pues, está uno como en esa lucha de identidad. Y empecé a dejarme el cabello largo. Mi mamá, es más, mi mamá me confundía con mi hermana muchas veces. Claudita, no, que soy Oscar. Sí. Tenía el cabello largo, andaba con chamarra, cadenas, andaba en moto. Eso fue un tiempo muy loco. De rock and roll. Sí, mucho. Tenías entonces una tendencia metalera, ¿sí? Sí. ¿O cómo era? Como rockerito. Rockerito. Sí. ¿Qué? No, pues yo era muy... Y pues también muchos amigos que estaban por el mismo estilo. Estábamos con ese estilo rockerito, ¿como de qué banda estamos hablando? De ese tiempo, de sí, Prepar, Poison, todos esos grupos así como... Bad Boys, Chicos Malos. Sí. Moto, cabello largo, ahí llega la chamarra, sí. Llega también la chaparra, ¿sí? Llegan sí, las novias. Sí, había pues no eran, pues eran relaciones que uno entiende que no, que uno después entiende que no eran, que fue algo muy pasajero, porque pues uno no lo experimentaba de esa manera como una relación real. Y uno piensa, después me pasó con mi esposa y me estrellé porque pensé que mi esposa era igual que todas. Que era igual, que eso de una... Que la relación era igual que con ella y no. Te pegaste una pequeña estrellada. Una pequeña estrellada. Y ahora vamos a hablar de esa estrellada con tu esposa, pero es como lo que nos vende el mundo, ¿no? Todo es un combo, no viene solo el cabello largo, no viene solo la chamarra, no viene solo los amigos, sino empieza a incrementarse cada vez más cosas que lo destruyen a uno. En este caso, me imagino que llegó a empezar también a consumir alcohol. Sí, empecé a tomar, pues siempre ya todos los fines de semana, primero fueron los fines de semana, siempre había plan, pues una de esas edad la casa le pica, entonces ya uno busca los amigos y ya uno, y como uno tiene, entonces uno va y convoca y termina uno en un sitio, eso le pasa a uno de todo. Habían sitios donde uno no sabía ni cómo llegaba allá, pero pues allá terminaba. A veces llegaba uno a la casa gateando, yo no sabía ni cómo llegaba.
A veces cuando me encontraba era en la puerta o me levantaba, yo decía, ¿en qué momento entré? Llegaste a esas lagunas mentales. Sí, bastantes lagunas tuve. En medio de esas, todas esas chocoaventuras, de ese rock and roll y todo eso, ¿hay alguno que tú digas, me pasó esto que fue tenaz para mí de pronto en alguna parte de llegar así, pues que ya es difícil? ¿Algo que recuerdes que fue bien difícil en ese tiempo de consumo de alcohol, de amigos? Yo me guardaba mucho de las drogas, Paz, porque mis amigos consumían droga, pero yo tenía el límite, o sea, yo tomaba, me emborrachaba, pero le tenía mucho miedo porque siempre me habían dicho que ojo con las drogas y tenía ese temor de caer, pero consumía, tomaba muchísimo ron. Anécdotas muchas. Una vez me quedé por allá botado y no tenía ni cómo llegar a la casa. Me acuerdo que tenía como 3.000 pesos en ese tiempo, que en ese tiempo era, y yo estaba en un sitio remoto de Bogotá, y lo único que fui a pedir un taxi y decirle al señor tengo 3.000, y se burló de mí, me dijo, ¿qué pretende que lo lleve hasta dónde? Y le dije, pues hasta donde me alcancen los 3.000. Y efectivamente me sacó de ese hueco por lo menos. Cosas como esas que le pasan a uno. Y amistades que no le convienen a uno. Muchas amistades que terminé por allá un día metido en un barrio que se llama El Quiroga, con unos tipos que, mejor dicho, entré a la casa y yo que todo un montón de sonido, televisores, y yo, ¿qué pasó acá? Y dice, no, aquí somos apartamenteros, y yo, uy, ¿yo qué hago metido acá? Pero eso es el alcohol, eso es lo que lo hace uno, porque uno no se mide ni nada de eso. Pero pues yo nunca llegué a hacer eso, pero cuando ya me vi tan metido ahí... Es algo como que empieza a envolver, ¿no? Sí, claro, total. Y anécdotas de, vi un niño, un niño como de 12 años y todos le decían hay que respetar a ese pelado, y yo, ¿pero por qué? Y pues cuando me contaron la historia de ese niño, yo, wow. Entonces uno dice, no, ¿dónde estoy metido? Llegaba, en medio de ese tiempo, llegaba como también una reflexión, ¿no? Sí, llegaban puntos donde uno, después de como que volver de esa laguna, volver en sí, como que uno decía, uy, ¿qué está pasando? O sea, la vida se estaba yendo en picada. Poco a poco. Sí, total. ¿Golpeado en los sentimientos? Era muy duro en esa parte, porque seguramente, porque nuestra relación entre amigos, pues eran, pues la novia de mi amigo terminaba un día siendo mi novia, todo eso era así. Y rótela. Que eso fue. Mi esposa llegó a conocer varias de sus novias mías, pero pues yo ya estaba en Cristo, entonces no había problema. En ese tiempo de todo eso que estás comentando, ¿qué pensabas de Dios? ¿Qué imagen tenías de Dios? ¿Creías en algo? ¿No creías en algo? Sí, yo en mi ignorancia, digamos, yo era devoto al Divino Niño, y pues creía que él era el que lo ayudaba a uno. Es más, cuando me iba a tirar el año, yo iba allá y A ver, ¿qué hubo? Deme la mano. yo veré una manito, pero no funcionó. No funcionó mucho. Sí, la verdad. Bueno, Oscar, qué bueno poder ver las diferentes etapas que nosotros tenemos sin conocer a Dios y Él conociéndonos, como siempre lo hemos dicho, sin saber nosotros sin saber qué piensa Dios, y Dios sí teniendo un pensamiento de vida para nosotros. Dice la palabra del Señor que el príncipe de este mundo es especialista en engañar, es padre de mentira, y algo así fue que empezó a pasar desde la pérdida de tu papá, desde el colegio en diferencias económicas, dentro de ya el trabajo, el dinero, y algo se va envolviendo, y sin darnos cuenta empezamos a estar presos y esclavos. Sí, ya cuando ya estamos tan metidos en eso que ya uno no ve la salida, y uno pues no se ve nunca a futuro, uno pues no tiene una proyección en ese momento no hay una proyección de vida, porque pues uno está viviendo el día a día, y para eso es el día a día de uno. Se vive por vivir. ¿Y dónde llega ese espacio donde ya llega ese quebranto en tu vida que dices necesito que pase algo? Me invitaron una vez a un lugar. ¿Te invitaron? Y claro, estábamos jugando micro, teníamos un grupo de amigos en el barrio, y muchos nos tenían miedo, y eso que nosotros realmente no éramos pues malos, pero
la forma de andar de nosotros, la forma de vestir, todo, generaba ciertos temores. Eran los bad boys. Sí, y uno llegaba, digamos, nunca se me va a olvidar, una vez estábamos ahí, nos mandaron unas motos, porque nos veían a nosotros sin hacer nada malo, pero nos veían en ese tipo de reuniones y nos mandaron motos de la policía. Y pues nosotros, ni modo. Entonces, un día estamos jugando un partido de micro y me invitaron a una iglesia. Y pues nosotros, pues vamos, pero vamos todos, vamos todo el combo. Un combo. Todo el combo, nos fuimos para la iglesia. Y Dios empezó un proceso en mi vida, en ese momento. Yo no entré y tuve un cambio así de una, sino empecé un proceso, me gustó la iglesia, después hicieron una fogata, volvimos todos allá y nos echaron la policía, entonces me regañaban a mí. Ay, usted con esa moto y con ese mechero así, por eso es que nos mandan la policía. Nada. Y yo, pero no tengo la culpa. Y ya empecé como a entrar en razón, ya empecé a alejarme de ciertas amistades que no me convenían. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, tiene un propósito y por eso después de esta pausa vamos a hablar del desenlace de esta gran historia cuando un joven llamado Oscar Chávez, con las dificultades y los conflictos que tenemos cuando no tenemos a Dios y nuestra familia está ajena a Dios, llega el rescatista por naturaleza, el Señor Jesucristo, y empezó a orar, empezó a trabajar en el corazón de Oscar y eso es algo de lo que vamos a testificar ahorita. Ya venimos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Bueno, esta hermosa canción que habla de un nuevo comienzo, de un amor verdadero, Roberto Orellana Sí. hace esta canción hermosa, Yo tengo un nuevo amor. Sí, Ese amor que llegó a la vida de Oscar cuando empezó a acercarse a la palabra del Señor. sí. Cuando esta canción, ¿por qué me gusta tanto y por qué es tan linda para mí? Porque alguien a mí en ese tiempo era cassette, me regaló el cassette, la colección completa de Roberto. Y era la que yo escuchaba, mejor dicho, día y noche escuchaba esas canciones y tocaban mucho mi corazón. Cuando empecé a dejar todo eso a un lado, porque empezó un proceso de tratar de buscar de Dios y hacer como lo correcto, sin saber quién era Dios en ese momento, porque hasta ahora estaba empezando como una relación con Dios. Pero pues cosas como estas canciones que lo llevan a uno a encontrar ese amor real y lo van sacando de toda esa ficción que uno vive por muchos años. Y como eso es como dice la Biblia, que las aguas salutíferas, ¿no? Y van desde los tobillos, pasan a la rodilla, subiendo y subiendo. Y eso fue lo que el Señor hizo, ¿no? Una operación muy bien hecha, de una forma secuencial en la vida del pastor Oscar. Y son como escaladas, ¿no? Sí. Pero siempre hay un punto donde podemos decir, y desde ese día ya me consagré. Sí. Sí, hubo un momento donde ya mis amigos empezaron a ser más los de la iglesia que los de afuera. Y cuando me empecé a meter más digamos, en toda la relación de los amigos de la iglesia, ya mi tiempo que buscaba en algún momento que uno no está en casa, que a toda hora quiere salir, ya buscaba ir a la iglesia.
Y empezaba a buscar y veía muchas cosas bonitas que iban ministrando mi vida, que amistades reales que cambiaban mi corazón, que me involucraban en cosas que de pronto otras no me involucraban. Y me fui metiendo y desde ese tiempo empecé mi vida con el Señor. Y yo siempre, yo nunca desde ese tiempo nunca me alejé del Señor, ni me he alejado, nunca. Han pasado los años de los años y nunca me he apartado del Señor. Al principio no fui radical con Dios, porque pues era un proceso de aprendizaje, conocerlo, pero llegó el momento donde yo ya radiqué con el Señor y me comprometí de lleno con Él, fue cuando me casé. Cuando te casaste. Pero bueno, antes de ese matrimonio, que está muy bueno ese espacio, me gusta algo que dices. Yo conocí del Señor, pero todavía no vivía consagrado para el Señor. A veces nosotros vemos historias, yo escuchaba historias cuando era nuevo y decía, no, yo conocí a Dios y tomé una decisión y no volví a decir nada malo. Y yo decía, uy, no, entonces yo estoy crudo, ¿qué voy a hacer? ¿Será que esto no es para mí? Porque pues tenía uno el fallímetro puesto. Sí. Y qué bueno compartir esos testimonios naturales, porque hay personas que han comenzado en el Señor, no están viendo en este momento y están tristes, están achentados porque fueron a la iglesia, la embarraron, cayeron, tropezaron, y el diablo mete culpabilidad, mete acusación. ¿Qué decirle a esas personas que están diciendo, uy, ese era un pastor y también comenzó tal vez como yo, con fallas? Que les digo que las cosas del Señor son un proceso y que Él siempre comienza algo en nosotros, por la palabra de Dios dice que Él nos lleva a la perfección día tras día. Entonces, cuando Él empieza a tocar lo más bonito de nuestra vida, Él nos va enamorando. Y a veces hay veces personas que dicen que tuvieron un toque y un cambio, y yo a veces lo mando a mi vida y digo, yo no fui así, yo no en mi tuve, caso. no en mi El caso, mío porque tampoco, tranquilo, yo me pastor. empecé a enamorar lentamente de Él y Dios me fue enamorando hasta que llegó el punto donde dije, wow, esto es lo que yo quiero para mi vida. O sea, hay que decirle a esos jóvenes, a esos hombres, mujeres, que es un proceso. Que van bien. Tranquilos, ahí van. Van bien. ¿Cuál es la clave? La clave es involucrarse mucho en las cosas del Señor, porque eso lo rodea a uno y como que uno se va involucrando y va sacando como eso que no le edifica la vida a uno, porque eso es lo que yo siempre he pensado, que si hay algo que edifique mi vida, eso debo buscar. Si no edifica mi vida, lo debo apartar. Es como el que toma y sus amigos siempre van a ser los tomadores, y si uno sabe que esa persona lo induce a tomar y uno no quiere cortar esa amistad, pues tarde que temprano va a recaer. Pero si uno busca una persona que, digamos, también pudo haber tomado en algún tiempo, pero ya está y salió adelante, y esa amistad es la que le conviene a uno, Va a ser de bendición. va a ser de bendición para nosotros. Qué buena esa clave que da el pastor Oscar, y esa clave es: no se aparten, estén, involúcrense. Si han habido dificultades, caídas, resbalones, hay que arrepentirse, porque no hablamos de un evangelio sin arrepentimiento, será incompleto, pero perseveren, porque miren, un joven llamado Oscar Chávez, con su mecha larga, con su chamarra y su moto, con la rebeldía que tenía, pues el Señor lo llamó, sembró la palabra, y algo que le ha servido a él es permanecer. Permanecer lo ha llevado a ir creciendo y a ir cambiando. Pastor, cuando Dios nos toma, nos acercamos a Él, nos encontramos con la palabra, y hay momentos de tomar también decisiones. Decisiones de renunciar a pecados que teníamos, pero también hay momentos difíciles donde el Señor dice, bueno, llegó el tiempo de perdonar. ¿Cómo fue ese momento donde Dios te lleva a que debes realizar un espacio de cierre y de perdón hacia tu papá? La palabra nos enseña todo el tiempo, y Jesucristo nos enseña que debemos perdonar. Entonces es un proceso que uno dice no es tan fácil, porque pues hay heridas, pero cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a orar en nosotros, se vuelve fácil, porque uno empieza a decir, yo quiero agradarle a Dios, y pues la verdad pues esos sentimientos empiezan a salir de nosotros, porque son sentimientos que están en nuestra alma y que son los que nos han cogido por muchos años, pero uno los suelta y uno dice ya. Y Dios algo para perdonar a mi papá que me mostró el Señor fue el que me dijo, él fue un hombre, como cualquier hombre, que cometió un error. Y tú no lo puedes juzgar porque cometió un error. Así tú seas el hijo.
Entonces cuando yo entendí eso y lo vi a él como un hombre que cometió un error, pues dije, wow, hubiera sido yo también en algún caso. Entonces tomé la decisión de perdonarlo. Hoy en día, ¿cómo es esa relación con ese papá? No me hablo con él de vez en cuando, a veces lo visito, con mis hermanas, cuando pues, yo tuve la oportunidad de ir a visitarlas, y ya, pues un hombre de Dios ya es diferente a un hombre que de pronto odiaba todo. Cuando ellas me conocieron, sobre todo Mayra, cuando ella me conoció dijo, yo no pensé que tú fueras así, porque ella tenía un concepto claro, ella había visto ese ogro, claro. Y cuando ya me conoció y conoció esa parte que había de Dios en mí, pues tenemos una relación muy bonita. ¿Hoy en día amas a tu papá? Sí, hoy en día no lo amo, no soy sincero, no tengo ese amor pues de padre, pero sí lo entiendo y le tengo el cariño como un padre, y igual lo perdoné. ¿Y entendiste esa verdad que había, que de pronto él, sin Dios, nosotros tomamos decisiones que no son? ¿Dónde quedó la chamarra, la moto y el pelo largo? La moto, pues bueno, yo tuve varios accidentes de los muchos que me han pasado en mi vida, que Dios me ha guardado. Y tuve un accidente donde ya no, la moto no quedó sirviendo para nada. Chao, ¿y se fue con mecha y todo? No, después de un tiempo llegamos a un salón de belleza donde yo le dije, no sé, le dije, córteme el cabello. Me hicieron una trenza y chao. Y por ahí está la trenza. Ah, no la vendiste, ahí está no, de recuerdo. Por ahí anda todavía esta trenza. ¿Y la chamarra? Ya, se desgastó y ahí quedó. Y se fue, sí. Bueno, esta historia cada vez se pone más interesante, cómo el Señor empieza a moverse, siempre lo he dicho, la multiforme gracia del Señor, mundos diferentes, testimonios diferentes, que nos llevan a testificar del poder de Dios. Dios tiene el poder de cambiar la mecha larga en una mente de Dios, tiene el poder de cambiar la moto mal usada en cosas de bendición, la rebeldía tiene el poder de usarla y transformarla en amor. Porque eso es lo que yo veo cuando yo veo al pastor Oscar, yo veo el amor de Dios, veo ese amor del Señor Jesús. Cuando te veo yo al Señor Jesús y digo, el pastor refleja el amor de Jesús, ese amor, y seguramente fue y es porque eso fue lo que Dios hizo en ti, amarte, abrazarte y decirte yo soy el nuevo amor de tu vida. Por eso vamos a cerrar esta sección con esta canción que habla de tu primer amor, que es el Señor Jesucristo. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Muy buen rock, pero rock para el Señor. Que ahí extrañamos un poquito la mecha, ¿no? Para poder alabar al Señor también. Ahí va, ahí va. Ahí va, ya vas ahí. Sí. Esto lo hace Petra, esa muy buena canción, Rey de Reyes y Señor de Señores, Sí. pastor. Me encanta Petra. O sea, fue uno de los primeros grupos de rock que conocí, cristiano, y pues me encantó porque yo no sabía que había rock cristiano. Es como un aliciente, Wow, ¿no? cuando ya escucho digo, wow, acá Esto también existe. acá Sí, es está. como un aliciente uno escuchar la música en el género que les gustaba a Sí. uno
en este caso Petra, excelente banda, ¿no? Sí, excelente banda, y que le canta al Señor de todo corazón. Y pues esta que está en español, ¿no? Porque ellos cantan en inglés casi Sí. todas las canciones. Además que ha sido una banda que ha permanecido, ¿no? Ellos ya Están cuchos. están ya cuchitos, pero, Pero ahí siguen. siguen, siguen. ¿Has visto el baterista ya todo volado ahí con su mecha larga acá blanca y los hombres? Es de las Sí, poquitas bandas, ¿no? que continúan, pero Qué muy bueno. bonito, sí. Ahí hay una clave, ¿no, pastor? Y es que más que músicos son adoradores y ministros. Sí, eso es lo que yo digo, digamos, cuando la persona tiene claro su propósito y se proyecta en su vida, porque es que nosotros tenemos que tener una proyección de vida a futuro, siempre, viendo hacia adelante que el Señor nos enseña, pero en las cosas del Señor. Ellos, su meta todavía está ahí, siguen predicando Y siguen sacando CDs, Wow, sus sí. producciones. Muy bueno, Petra. Pastor, tiene un tiempo bien especial en tu vida y es que Dios te deja conocer un ángel que quiero que tú nos cuentes cómo es ese encuentro con Mari y bueno, cómo empieza esta relación. Pues fue muy bonito, digamos, ella la invitó mi hermano al grado de él y ella llegó allá y pues me habían hablado de ella. Mauricio. Sí, Mauricio. Y me habían hablado de ella, pero pues ese día la conocí. Y pues empezamos una relación. Pues fue muy rápido, empezamos porque ese día, si no estoy mal, ese mismo día nos dimos un beso, que para mí era normal, para ella de pronto no era normal. Y yo la invité a la iglesia. Ella no conocía el No Señor. conocía al Señor. Y yo la empecé a invitar a la iglesia, pero ella no la dejaban ir, no la dejaban ir. Entonces, algo que de pronto ella en este momento va a decir, no lo cuente, pero lo voy a contar. Contémoslo, pastor. La dejaron ir a una cita conmigo, pero ese día le pusieron una pinta a ella como que dice, se va, pero se va vestida así. Entonces, pues ella se sintió incómoda como le tocó y ese día la llevé a la iglesia. Y fuimos a la iglesia y de ahí salimos a... Pero ¿cómo era esa pinta? Como para que... Pues un pantalón como marranerito apretado y pues ella decía, se sentía incómoda. Claro. Porque no iba como ella quería ir, Ah, ok. sino que tiene que ir así. O sea, la mandamos así como para que no la quieran Sí, más, como para que se sienta incómoda. Y pues ella se sentía incómoda. Ese día salimos de la iglesia y nos fuimos para el parque de Simón Bolívar. Y pues estuvimos compartiendo toda la tarde. Bueno, allí hubo una anécdota de un pajarito que nos hizo popó desde el árbol y todo eso quedó marcado en el disco duro. Pero cuando ya terminamos como esa cita, yo salí a la 68 y como que yo le dije, oye, chao, nos vemos, me voy para mi casa. Y ella me dijo, oye, ningún chao, me tienes que llevar a mi casa. ¿Qué pasó? Y yo, Ay, pero acá. ¿cómo así? Pues yo no estaba acostumbrado a eso y llevarte a tu casa. Ella vivía en Roma, en Ciudad Roma del Sur, desde el Parque Simón Bolívar, y ese viaje a esa hora, pues tocó ir a llevarla a la casa y devolverme. Pero pues ahí fue donde yo dije que estrellada, porque yo, pues para mí era normal, bueno, chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, no, para ella no, tienes que llevarme a mi casa. No, eso fue muy de locos. Y siguió esa relación. Y... Siguió esa relación, pues, ella entró a trabajar y nos separamos por 6 meses. O sea, llegó un tiempo donde pues cortamos y duramos 6 meses y a los 6 meses fue una reconciliación de parte de Dios y ya, entonces fue donde ya dije, esta Ahí está. es. Y ella empieza a involucrarse también en las cosas del Señor. Sí, pues ella pues no radical ni metida en las cosas del Señor porque pues no la dejaban, pero entonces pues ya llegó el punto donde tocamos el tema del matrimonio y resulta que pues que yo le dije que nos casáramos. Pues yo la verdad encontré un papelito en un libro que ella tenía y dijo, si algún día vuelvo con Óscar, le pediré que se case conmigo. Entonces, Contaste ahí, el Señor te mandó la copia. sí, Mira, mira, esto entonces ya, y yo ya pedí la mano y todo, y pues aceptado, pero pues los papás eran católicos, y pues yo decía no, y entonces hubo un choque ahí porque mi esposa me decía en ese tiempo, me decía, ¿por qué no nos casamos por lo católico para agradar a mis papás y evitar como... Entonces yo estaba ya metido con el Señor, y entendí y le dije al Señor, esa vez fue en la parte sentimental, que es algo tan fuerte, yo le dije, oré al Señor y el Señor me dijo, no, si yo te voy a dar algo te lo doy bien y tú ya conoces la verdad. Entonces yo le dije eso a ella, le dije, no mi amor, pues o hacemos las cosas bien o no lo hagamos porque a futuro esto no va a tener futuro. Si yo lo hago por agradar a tu familia,
a futuro ya no va a haber bendición. Y eso fue durísimo, tomar esa decisión de decir no, o lo hacemos a la manera de Dios o no lo hagamos. Y Y se hizo. duramos una semana Una semana entre... separados, porque pues yo le dije no. Y esa semana pues yo oré, ayuné, Te metiste con toda. y a la semana me llamó y dijo no, nos Listo. casamos por lo cristiano. Y ya, y yo me acuerdo de esa boda. Sí, el dedo tuyo está Claro, en toda el la dedo cámara. mío fue mi debut detrás de cámaras, ahí grabando la boda del pastor Oscar y Mari. Sí. Fui testigo de esa bendición. Pastor, qué buena postura cuando nosotros decimos, esto es un principio y no se negocia, No. porque queremos agradar y ser aprobados por Dios antes que los hombres. Claro, Paz, y si yo vuelvo y te digo, si uno va a mirar a futuro, ¿qué nos espera en una relación de pareja? Digamos, en ese caso yo decía, pues si yo hago por agradar a los padres, de pronto mi relación no dura lo que ha durado hasta el día de hoy. Yo ya llevo 22 años de casado. Entonces, hacer las cosas al derecho bien desde el principio trae bendición. Bendición. Y lo que dice el Señor, fundamentado sobre la roca, a pesar de las tormentas, hemos Siempre va a permanecido. estar sostenido sobre la roca la casa Lo que y no comienza bien, termina. termina bien de la mano del Señor. Pastor, entonces viene esa época de ser esposo, esa nueva etapa, ese nuevo reto, y lo que más buscas, uno de las metas que tenemos es llegar a ser padres. Y entra una historia que es, me pone, así como dijo Amparito, me eriza, esa historia, empiezan a buscar bebé, pero no es posible. ¿Qué pasa? Nosotros desde que nos casamos, pues el anhelo era tener hijos, pues uno como, y pusimos que si nacía niña se llamaba Laura Stephanie, y si nacía niño se iba a llamar Cristian David. Y pues esperamos 1 año, 2 Y nada, años, 2 y nada. 3 años, 10 años, y a los 19 años de casados, cuando ya parecía imposible, ya era imposible, porque uno 19 Ya fuera de tiempo. ya uno no. La verdad, mi esposa ya estaba tan escéptica que ella decía, tantos negativos, eso ya acá no hay nada que hacer. Hicimos 2 intentos de fertilidad, y un día entendí, cuando iba a empezar un proceso de esos, el Señor pues como que me mostró y me dijo, no, hijo, tú no tienes que ayudarme. Y pues en ese momento yo dije, no. ¿Viste? Entendí, Señor. Corté de el proceso que íbamos a empezar de fertilidad con bienestar familiar. Dije, no, si Dios nos va a dar un hijo, nos lo da Él. El Señor dice entonces, ven, no me ayudes. No me ayudes. Sí, que a veces uno cree que Dios necesita ayuda. Y no. Bueno, y ya fuera de tiempo cuando decimos, no, pues ya descansamos en Dios, de pronto no es la voluntad, entramos como en esa, ¿no? Sí. No es la voluntad de Dios, aceptamos la soberanía Ya. de Dios y, señores y señoras, desde el cielo, enviada a la tierra para unos guerreros del cielo, la tierra llega. Laura Stephanie. ¿Cómo fue esa noticia? Primero tuve un sueño, Paz. Eso fue algo hermoso. Yo tuve un sueño 6 meses antes. Yo llevaba una chiquitina hermosa de la mano y el Señor me decía, esta es tu hija. Y claro, yo me quebranté y yo lloré y pues me levanté al otro día. No le dije nada a mi esposa porque pues, toda la vida negativos, tantas cosas. Querías Pero yo ilusionar. ya entró la ilusión a mi corazón. Y al poco tiempo ella se empezó a enfermar y hicimos unos viajes en ese tiempo y ella estábamos en un lado y enferma, en el otro lado enferma y ya vale que ir al médico. Y cuando fue al médico lo primero que le dijeron fue, no, hay que hacer la prueba de embarazo. Y ella dijo, ¿otra vez? Y yo, no, sí, otra vez. Yo ya tenía el anhelo. Y yo decía, una niña, porque también eso es como el reto tan tremendo, porque efectivamente cuando se enteró estaba embarazada. Eso fue de locos. Mejor dicho, el examen se lo hicieron un sábado, el lunes era festivo, el martes reclamó los resultados. Eso ya lo reclamó, no, lo reclamó a la 1 de la tarde, cuando podía reclamarlos como a las 10 de la mañana. Y la noticia es positivo. ¿Vas a ser papá? Nada, yo salí gritando en la oficina como loco y todo el mundo decía, ¿qué le pasa? Y dice, voy a ser papá y todos felices porque ellos conocían mi historia de que nunca había, mi jefa me dijo, no, vete para tu casa. Y no, eso fue muy de locos. Y después a los
4 meses como esa ansiedad de que todo el mundo decía, es pura barriga de niño. Y yo, no, si es que Dios me dio mostró un una sueño. niña. Y claro, efectivamente en la ecografía, cuando le estaban haciendo la ecografía, el doctor nos dijo, ¿quieres saber qué es? Y yo, sí, claro, doctor. Y Titi, es una niña. Claro, yo me quebranté de una. Me decía el doctor, ¿por qué llora? Y yo le decía, porque yo estaba esperando una niña. Dios cumple. Dios cumple. Dile a nuestros televidentes. A veces no entendemos por qué se demora tanto, pero Él al final siempre cumple, porque nuestros tiempos no son los tiempos del Señor, y todo en Él es perfecto. Y esta niña llegó en el momento adecuado, y es una bendición, es una chiquitina increíble, que mejor dicho, es el testimonio vivo de que hay un Dios poderoso que hace milagros, y que no ha parado de hacer milagros. Bueno, y hablando de esos dos ángeles, Mari y Laurita, hay dos mensajes para ti, pastor, en esta hora. En este día quiero darle las gracias a Dios porque ha sido fiel, porque ha sido maravilloso en mi vida. ¿Por qué digo maravilloso y fiel? Porque me ha dado la mejor bendición que una mujer anhela. Y mi mayor bendición, mi mayor premio, eres tú, Osquitar, esposo mío. Te amo y doy gracias a Dios porque tú eres esa respuesta, como lo digo, eres esa respuesta porque durante muchos años estuve esperando y anhelando tener ese amor puro, ese amor bonito, ese amor verdadero. Y eso eres tú para mí, mi amor. Te amo y te bendigo. Y pido al Señor que te continúe bendiciendo y que te continúe fortaleciendo y que Él siempre sea tu estandarte y que siempre tu mirada esté en Él. Y aquí estoy, mi amor, para apoyarte y para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. En el nombre del Señor. Te amo, mi amor. Dios te bendiga. Tu esposa, Mari. Y tenemos más, porque tenemos más saludos especiales para ti. Osquitar, yo le deseo todo lo mejor, porque Dios tiene una gran bendición para tu vida. Una palabra que el Señor me dio en Josué 24:15. Yo y mi casa te serviremos. Y es una bendición para ti, para tu ministerio. Y que yo me alegro mucho de que tú le estés sirviendo al Señor. Es una preciosa bendición. Y me siento muy feliz que toda mi familia le sirva y que usted empezó, fue el primero que empezó. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Muchas bendiciones y siga adelante con su ministerio, con las cosas del Señor. Amén. Bueno, dos mensajes poderosos directos al alma y el corazón de esa mamá y esa esposa. ¿Qué significa Mari para ti en unos segundos? ¿Qué le quieres decir a Mari? Esa respuesta que yo siempre le pedí al Señor, de un amor verdadero, y eso eres tú para mí, mi amor, y que siempre estaré ahí, unidos, no importando las circunstancias. Por muchos años sin nuestra chiquitina nos amamos y aún más ahorita que está ella, Laurita. Y ahora a esa guerrera, a esa mamá, doña María. Mamita, sin tu apoyo no hubiéramos podido estar donde estamos. Siempre nos sacaste adelante y luchaste y diste tu vida por nosotros, y yo valoro mucho todo eso que hiciste por nosotros y te amamos mucho. Y el broche de oro, desde el cielo te ve el Señor Jesús. ¿Qué le quieres decir al Señor? Le quiero decir que estoy muy agradecido y que quiero servirte, que el día que vengas por mí me encuentres sirviéndote, haciendo tu voluntad, porque tú fuiste el primero que me rescataste y me sacaste de todo lo que de pronto no estaba bien en mi vida, y te amo con todo mi corazón y quiero siempre hacer lo que a ti te agrada. Bueno, este tiempo muy especial, gracias pastor por ese tiempo. ¿Cómo te sentiste? Súper paz, gracias, porque pues a veces es lindo también compartir con otras personas lo que no conocen de uno. Bueno, esto fue Resucitados, una nueva misión, damos gracias a Dios, donde testificamos del poder de Dios. Detrás de una gloria hay una gran historia. Dios los bendiga,
y hasta pronto. Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.